El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido jugar al límite y, si es necesario, traspasarlo. La última ofensiva ha venido de la mano de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que este fin de semana ha cruzado una línea que hasta no hace tanto tiempo se consideraba sagrada: la presunción de inocencia. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de Dani Alves ha servido a Montero como excusa para lanzar un ataque directo contra el sistema judicial. Sus palabras, lejos de ser una mera opinión, suponen una enmienda a la totalidad del Estado de Derecho. La vicepresidenta, en un tono muy mitinero, no se ha limitado a mostrar su descontento con la decisión de los jueces. Ha ido un paso más allá al sugerir que el testimonio de una víctima debería prevalecer por encima de la presunción de inocencia del acusado. Un planteamiento que, dicho así, suena tan tentador como peligroso, porque si el principio de inocencia se convierte en un estorbo, la base del sistema judicial se tambalea. Jueces y fiscales han firmado un comunicado conjunto en el que llaman a la responsabilidad institucional y recuerdan lo que cualquier democracia consolidada debería ser una obviedad: los jueces no dictan sentencias según criterios ideológicos, sino conforme a las pruebas y la legislación vigente. Parece que para Montero esto es un detalle menor. La tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no es nueva, porque desde hace bastantes meses el Gobierno ha mostrado una preocupante predisposición a deslegitimar a los jueces cuando sus decisiones no encajan con la agenda política de Moncloa. El caso de Alves es solo un episodio más de una estrategia muy definida: desacreditar al sistema judicial cuando no sigue el guión marcado por el poder político. El trasfondo de esta batalla no es un misterio. La justicia se ha convertido en un obstáculo incómodo para un Ejecutivo que ha cimentado su estabilidad en pactos con condenados por corrupción, en leyes de impunidad para socios estratégicos y en una inquietante tendencia a evitar el escrutinio público. Y ahora, con la sombra de la corrupción proyectándose sobre el entorno más cercano a Pedro Sánchez, su mujer, su hermano y también miembros de su gobierno, como el que fuera ministro José Luis Ábalos. El choque con los jueces se ha convertido así en una cuestión de supervivencia política. El mensaje que lanza Montero es muy claro: si una sentencia no encaja en el relato del gobierno, el problema no es la política, sino los jueces. Y si la presunción de inocencia es un escollo, se reinterpreta hasta convertirla en un concepto secundario. Y cuando la política dicta la justicia deja de existir. Muy buenos días. Terminamos el mes en este 31 de marzo en el que celebramos en el santoral del día de hoy San Amós Profeta y San Renato de Mérida. Muchísimos asuntos encima de la mesa, de los que iremos hablando a lo largo de la mañana aquí en Dando Caña, una mañana en la que nos acompaña don Julio Ariza. Muy buenos días. Muchos asuntos encima de la mesa y otros cuantos debajo de la mesa, pero ya los iremos sacando nosotros poco encima a poco de la mesa. Porque lo que acaba usted de contar de Irene Montero... María Jesús Montero. María Jesús Montero, pues es que demuestra que no tienen un ápice de pudor. Ninguno. No han resuelto el caso de Rejón, está parado, con todas las noticias que hemos tenido de cómo se comportaba entre el gallo, entre las gallinas del gallinero de Podemos. Tampoco hemos tenido noticias de Monedero. Tendremos, y algunos ya han dado alguna noticia, de Pablo Iglesias, y como le decía ayer una señora a Yolanda Díaz, decía: ¿cuántos acosadores sexuales más van a salir en Podemos, y en Sumar y en Restar? Y la otra les dijo a los escoltas: retírenla, por favor, que a esta loca comunista. Pero le dijo: de comunista, le dijo la otra: lista, la comunista. Bueno, pues es que no tienen pudor. Es decir, es que exhiben de tal manera sus incongruencias que es muy difícil para la gente normal pues no llevarse las manos a la cabeza y decir: estos o están locos o tienen una cara dura ilimitada. Y eso es lo que hay. Pues ahí las gallinas favoritas de los gallos pues son las que más hablan. Claro, porque es que además miras una por una y dices: ¿a qué gallinas eligieron los gallos? Pues a las que estaban menos preparadas, desde el punto de vista intelectual me refiero. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal?
Muy bien, pues muy buenos días. Pues mira, en el fondo casi lo has dicho tú, pero en el editorial que una vez más recomiendo, pero voy a ir un poco por otro lado, ¿eh? Yo buscaba 4 frases que creo que marcan un poco por dónde estamos yendo, ¿no? Una primera es del ministro Campo cuando era ministro y diputado, que dijo, si os acordáis, aquello del periodo constituyente, que nadie había hablado de un periodo constituyente, pero lo dejó caer. La segunda sería de Pedro Sánchez, de las muchas que ha dicho, porque creo que todas rozan lo mismo, pero la del muro, que está bien representado aquí por el muro de Miguel Robledo, o cuando dijo que iba a gobernar sin el Parlamento si hacía falta. Segunda frase, interesantísima. La tercera, de la ministra Alegría, que me entristeció mucho, cuando dijo que cumplir la Constitución y llevar los presupuestos al Parlamento era perder el tiempo. Y ahora, para acabarlo de arreglar, sale la señora Montero y dice que cómo se puede primar la presunción de inocencia a la declaración de una chica joven, guapa, no sé qué exactamente qué puñetas dice, ¿no? Bueno, claro, yo no sé si eso se puede englobar en nazismo o en tics fascistas, o en tics estalinistas, o en tics comunistas, no lo sé, no sé. Me parece que incluso esos regímenes nunca llegaron a decir eso, me parece, ¿eh? Sino que usaban otra cosa. Pero en fin, lo que está claro es que si eso es totalitarismo duro y puro, y eso es uso y abuso de la democracia hasta convertirla en una dictadura. Y la única defensa que tenemos frente a eso, pues probablemente sería la calle, si fuéramos unos tíos muy cabreados y muy violentos o muy vehementes más que violentos, pero eso no parece. Y entonces la única defensa que nos queda es parte del Poder Judicial, que hay que reconocer que en muchos casos hace lo que puede, y la canalización normal de la inquietud del ciudadano en una democracia, que se llaman los partidos políticos. Y los partidos políticos que nos pueden defender solo son 2, porque del resto nadie espera nada, que son PP y Vox. Me da la sensación de que ahora mismo Vox tiene bastante compromiso con todo eso que he dicho, pero del PP tengo dudas, con lo cual le traslado toda la responsabilidad al PP y a Feijóo, porque si España acaba no siendo una democracia, la culpa será fundamentalmente del PP y de Feijóo. Nos acompañará a lo largo de toda la mañana de hoy Miguel Robledo y también Pablo Mariñoso. Buenos días a los dos. Buenos días. Antes de empezar con los asuntos que están encima de la mesa, los que no, pero que pondremos encima, veamos cuáles son las citas más importantes de esta semana. Marian Vallejo, ¿qué tal? Buenos días. Arranca una semana con la mirada puesta en el Senado y también en un plano un poco más internacional. Margarita Robles se ha reunido hoy en la sede del Ministerio con el Comisario Europeo de Defensa para hablar sobre la situación de Ucrania. Un encuentro que llega en medio de la posición de la Unión Europea para afrontar, como dicen, amenazas globales. Y en el mismo marco, hoy Madrid también recibe al foro G5, con los ministros de Exteriores de España, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia y Ucrania. Por otro lado, en el Senado se lleva a cabo una comisión de investigación por la gestión de la DANA que arrasó Valencia hace ya 5 meses. Comparecen Teodoro Velázquez, ingeniero de caminos, y Francisco Javier Sánchez, el director técnico de Geotecnia de Proyectos y Obras. Mañana, el primer día del mes de abril, continúa esa comisión con la comparecencia del presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunidad Valenciana y el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores. También en el Senado se va a llevar a cabo otra comisión de investigación relacionada esta vez con el caso Koldo. Le va a tocar el turno a Juan Pablo González, director de Traxatec. El miércoles, en el mismo marco, comparece el presidente de Traxa, también en el Senado, y ese mismo día nuestra mirada también se fija en Varsovia, donde se celebra el Consejo Informal de Asuntos Exteriores y Defensa, que va a terminar el día siguiente, el jueves 3 de abril. Antes de pasar de día, recordamos que este miércoles es cuando arrancan los aranceles anunciados por Donald Trump, como a los automóviles, al petróleo y al gas venezolano, o los impuestos a México y a Canadá. El jueves continúa siendo un día un tanto movido, tanto en el Senado como en otros países. Ese mismo día acuden 2 ministros al Senado, pero por motivos distintos. El primero de ellos, Luis Planas, llamado a comparecer en la Comisión de Investigación por el caso Koldo. Y el segundo nombre, María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, va a acudir para informar sobre el acuerdo entre el Gobierno y los separatistas para la financiación singular de Cataluña. Mientras tanto, en la Moncloa, Pedro Sánchez se reúne con el canciller en funciones de Alemania para abordar asuntos internacionales, y en Bruselas son los ministros de Exteriores de los países de la OTAN los que se ven las caras. Una reunión de la que vamos a estar muy pendientes, sobre todo tras esas peticiones de aumentar el gasto en defensa. Y además, Marien, terminamos el mes de marzo, empieza abril, un mes que va a ser también muy movido en lo judicial, ¿no?
Sí, así es, movido en lo que a casos judiciales se refiere. Como ya hemos visto, este mes ha empezado ya con la comparecencia mañana en el Senado del director de Traxatec, el miércoles con la del director de Traxa y el jueves con Luis Planas, pero no van a ser los únicos. La semana que viene, el 10 de abril, Patricia Uriz, expareja de Koldo, está llamada a comparecer a la Comisión de Investigación del Senado. Hay que recordar que ella ya dio plantón el pasado 20 de enero y 4 días después va a pasar por la Cámara Alta Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos. Tendrá que informar sobre esos supuestos viajes con el exministro, el piso que presuntamente le pagaba la trama en Plaza España y sobre sus puestos de trabajo. El día 16 de abril, la siguiente fecha es marcada por este calendario judicial. Cambiamos de persona y de caso. Félix Bolaños, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, está llamada a testificar por el caso Begoña Gómez y en concreto por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que también trabajaba para la mujer del presidente. Tras él le toca el turno a Carmen Libero, expresidente de INECO, que tendrá que acudir al Senado por el caso Koldo. Y solo un día después, el 23 de abril, veremos por esos pasillos del Senado a Joseba García, el hermano de Koldo. Este calendario termina por el momento con la comparecencia de Óscar Puente, el ministro de Transportes, el próximo 24 de abril. Así que, como vemos, abril no va a ser un mes muy esperado por esos dirigentes socialistas. Gracias, María. En citas de las que estaremos muy pendientes y además esta misma mañana hemos conocido también cómo el magistrado Peinado, que sigue la investigación del caso Begoña Gómez, ha rechazado que Félix Bolaños comparezca por escrito y que lo haga de forma presencial ese día que está citado, que es el 16 de abril. En fin, hablamos ahora de otro asunto y para ello nos acompaña en esa mesa Trinitario Casanova. Él es el presidente del Grupo Baraca y también el representante de más de 1.000 familias, 1.200 familias que reclaman un derecho de reversión de algunos de los terrenos de la antigua Operación Chamartín. Muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, hablemos de ese informe fantasma que han descubierto recientemente. ¿Qué se dice en ese documento y cuál es la tesis que se refuerza? Bueno, ese informe del 2002, en el momento en el que ellos hacen la revisión de ese contrato, la modificación del mismo, se basa en ese informe diciendo que ese informe decía taxativamente que no había derechos de reversión. Nosotros solicitábamos ese informe y nunca nos lo daban. Tuvimos que ir a pedirlo por la línea de la transparencia al propio colegio de la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado dijo que no lo tenía y dijo textualmente que si no estaba en su poder es porque no existía. Obviamente nosotros lo denunciamos en el juzgado y el juzgado pues dijo, oiga, tómese nota de esto. Y unos días más tarde dicen que buscando y buscando, que aunque no estaba en los registros informáticos, sí que estaba físicamente por ahí por un cajón. Conclusión, aportan ese informe y ese informe lógicamente dice pues lo que tiene que decir. El abogado de Estado habla de que los derechos de reversión pueden existir, existen, que cualquier modificación de esos contratos hay que reflejarlos y que el día de mañana ya dependerá lo que diga la justicia sobre la reversión y los derechos de los mismos. Nosotros estamos denunciando estos actos ya desde el 2018. Anteriormente a nosotros, los mismos reversionistas llevaban muchos años haciendo estas mismas denuncias. Ningún organismo les ha escuchado y nosotros hemos ido enviando cartas también al Ministerio de Fomento, también a algún burofax, a ADIF, advirtiéndole de las posibles ilegalidades que podían cometer. No nos han hecho ni caso y aquellos documentos que se fueron firmando el 2002, el 2009 se renovó y en el 2018 se cambió por completo, que el 2018 coincidió cuando estaba recién llegado el señor ministro Ábalos, que también habéis nombrado hace un momento, quitaron todas las obligaciones que había que obligaban al BVA a hacerse responsable de esos derechos de reversión y se las traspasaron al Estado, se las traspasaron digamos, al público en general. Es decir, que si pasaba algo malo, quien respondía nunca sería el BVA y al revés, tenía que responder el gobierno, en pocas palabras los ciudadanos, con el dinero público. Y estamos ahí defendiendo esta situación. No sé si considera que pueda haber más documentos o más datos que estén ocultos, que no se conozcan. Bueno, realmente hay mucho por descubrir aún, porque desde el 2009 al 2018, como comentaba antes, existen unos cambios radicales. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué expediente se abre que lleve a cambiar del 2009 al 2018 cosas tan importantes como
el BVA tiene que permanecer siempre en el accionariado de la sociedad que va a desarrollar Chamartín. ¿Por qué en el 2018 eliminan esa obligación de estar como mínimo con un 50%? ¿Qué expediente se abre? ¿En qué se basan para eliminar ese acuerdo que venía desde atrás? Segundo, ¿por qué eliminan el derecho de tanteo y retracto que tenían los propios reversionistas? ¿En qué expediente está y qué lleva a que al final tomen esa decisión? Y después, oiga, usted pasa una concesión a una compraventa. Para pasar de una concesión a una compraventa no se puede pasar de forma unilateral. También tendrá que haber un expediente que acredite por qué se ha hecho esto. Todos esos documentos no los tenemos, es decir, no lo aportan. Estamos ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia haciendo, peleando esta demanda y otras más que también estamos iniciando, como es pedir la propia nulidad de ese contrato que se ha firmado ahora hace unos meses, la escritura pública, pedir la nulidad completa de esa operación, porque es nulo de pleno derecho. No han llamado a una de las partes que estaban presentes anteriormente a ese contrato, que es los reversionistas. Usted no puede tomar una decisión de forma unilateral o de forma bilateral cuando hay tres partes. Los reversionistas teníamos el derecho de tanteo en esa operación y nos eliminan de ello. Si nos eliminan de esa ecuación es nulo, porque usted no ha contado con esa parte que estaba dentro del contrato inicialmente. ¿Podría paralizarse Madrid Nuevo Norte por este litigio, por esto que está sucediendo? Bueno, nosotros no tenemos ningún interés especial en atrasar el proyecto de urbanización porque creemos que es un proyecto interesante para la ciudad de Madrid y creemos también que es uno de los mejores proyectos a nivel de España y de Europa. Entonces no tenemos ningún interés en atrasar o paralizar, pero lo que está claro es que con una demanda de esta índole en la que estamos reclamando el 35% del suelo, que es lo que le pertenece a esas 1.200 familias que fueron en su día expropiadas y que no se les ha hecho caso, lógicamente es una parte muy importante de todo el proyecto y por consiguiente se podrá paralizar cuando presentemos en la Junta de Compensación los daños y perjuicios que esto conlleva. Julio. Bueno, es que esta es una historia larga, don Trinitario, en la que pues, nadie ha querido ceder. Han pretendido, en vez de reconocer simple y llanamente esos derechos, se los reconocen exclusivamente a uno de los actores del asunto y a todos los demás se les niega, lo cual es directamente contradictorio e incomprensible, porque en la medida en que, como esas diversas instituciones que participan en la operación reconocen la existencia de ese derecho de reversión y le otorgan un determinado terreno, le dan unas compensaciones por la renuncia a ese derecho, están afirmando que los demás no lo tienen. Entonces, ¿en virtud de qué son capaces de afirmar y desmentir al mismo tiempo el mismo derecho? Pues efectivamente es un movimiento extraño lo que hacen en su momento cuando le firman y le dan a los padres jesuitas, que eran los propietarios de esos suelos, igual que el resto de las 1.200 familias, a ellos sí que le firman un documento en el que les reconocen ese derecho de reversión. Y además se lo reconocen dándoselo el día de mañana urbanizado, cosa que no era necesaria porque el derecho de reversión es te devuelvo lo tuyo y ya está, pero no urbanizado. Pero oye, estupendo, llegan a ese acuerdo con esos padres jesuitas y crean un agravio comparativo con el resto de las 1.200 familias. También, ya que sale esto a colación, yo he echado de menos el que alguien de los jesuitas diga, oiga, lleva usted razón, es decir, a mí me han dado un derecho y yo soy hijo, igual que estos 1.200 familias, pues hijo de Dios, igual que hijo de un padre y una madre. Es decir, oiga, ¿por qué a mí sí y al resto no? También lo he echado de menos, es decir, porque es algo que, oiga, el momento en el que demostrar el que está usted predicando, no solo a golpe de pecho, sino demuéstralo de verdad. Comente por qué a ustedes sí y al resto no. Esas 1.200 familias llevan pidiendo lo mismo que usted y usted a sabiendas lo firmó y se cayó y no dijo, oiga, ¿y por qué al resto no se lo han dado? Pero volviendo al tema jurídico y al tema, digamos, de la legalidad, eso, como es lógico, crea un antes y un después, crea un agravio comparativo y la propia Abogacía del Estado, en el año 2001, ya lo menciona en sus informes y le dice a la propia concesionaria, oiga, usted lo que acaba de cometer es un agravio comparativo y nos va a convertir en responsables subsidiarios de estos actos que usted
ha cumplido con una persona y no con el resto de las 1.200 familias. Y entonces nosotros, decía en aquel entonces, vamos a solicitar que se anule esa concesión, vamos a solicitar que se le quite la concesión. Pero no hicieron eso, hicieron lo contrario, siguieron cambiando y modificando esos documentos. Por consiguiente, estamos ante un atropello pues bestial, es decir, tanto desde el punto de vista moral como, lógicamente, desde el punto de vista jurídico. Otra cosa que me parece inexplicable dentro de toda esta historia es la actuación de un registrador de la propiedad que parece que es capaz de convertir el agua en vino, y lo que eran 1.000 y pico fincas registrales, con cada una con su identificación, su número, etcétera, de la noche a la mañana aparecen en una sola. Es decir, desaparecen en la práctica un montón de fincas que se convierten en una sola finca. ¿Quién puede convertir el agua en vino de esa manera? ¿Qué registrador puede hacer eso? Pues el agua en vino solo la puede convertir Jesucristo, como dice el Evangelio. Pero este señor, aparentemente, y digo aparentemente porque, lógicamente, hasta que todo el mundo es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, pero los actos que ha hecho nos da a entender que hay algo oculto. Y explico. Cuando recibe una notificación del TSJ, de la medida cautelar, hace desaparecer, como tú me has dicho, una finca ni más ni menos que de 1.200.000 metros. ¿Por qué digo que la hace desaparecer? Porque justo una semana antes, la propia nota de registro emitida por él decía que esa finca tenía 1.250.000 y tantos metros. Un mes antes decía lo mismo, un año antes decía lo mismo. Cuando nosotros presentamos el pleito, aportamos esas notas de registro. La parte contraria nunca dijo que esas notas de registro no eran correctas, nunca impugnó dichas notas. Es decir, todo el mundo aceptaba que esa finca tenía el 1.250.000 metros que nos había aportado el registro de la propiedad número 54. En concreto, don Juan Pablo Guillermo Durán de la Colina, porque aquí cada uno tiene que tener su nombre y apellidos. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar la cautelar, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que la finca aparece con 0 metros. Volvemos a pedir otra vez la nota por si había un error y nos vuelve a decir que son 0 metros porque esa finca ha sido dividida en 18 fincas nuevas. Cuando pedimos una nota literal, una certificación de dicha finca, nos explica de que había sido un error y que esa segregación realmente se había producido en el año 2021. Lo que pasa es que no la habían dado de alta informáticamente. Claro, nosotros se nos queda una cara como lo miramos y mire usted, ¿estaban facultados para hacer la segregación? ¿Usted cree que soy tonto o qué? Pregunto. No, es decir, que esa segregación... ¿Quién la hace? La hace el registro de la propiedad porque se acoge a una certificación, en nuestra opinión, falsa, la certificación falsa, en nuestra opinión, por parte de Adif. ¿Por qué? Porque esa certificación, para tú poder segregar o agrupar, cuando estás eliminando unos derechos de reversión que estaban inscritos, tú no puedes hacer esos movimientos si no hay un expediente administrativo con todas las de la ley. Y ese expediente administrativo no existe. Hay un funcionario, un señor, que le hace un certificado, se lo manda al registrador y el registrador lo inscribe, a sabiendas que ese título no es título suficiente para inscribirlo. Es un tema muy grave. De hecho, vamos a solicitar, lógicamente, en los próximos días, a la Dirección General de Registros, vamos a solicitar, pues que tome cartas en el asunto, porque esto no se puede consentir. Es decir, no puede usted coger, cuando el registrador debe de ser lo más exacto posible, que para eso estamos en un Estado de Derecho, de que no se puede escribir ningún documento que no sea inscribible, o bien porque falte un apoderado, o bien porque falte cualquier tomo, cualquier folio de lo que sea. Hay que ser impoluto, no puede un certificado cualquiera inscribirse. Entonces lo hizo 2 veces, una en el 2021, cuando de verdad eliminó los derechos de reversión, y después lo vuelve a hacer cuando segrega, agrupa y vuelve a segregar para hacer desaparecer las fincas. Digamos, una operación tipo acordeón. Como no me van a pillar, hago esto y hago lo otro. Y ahora que me pillan, entonces lo vuelvo otra vez a segregar. Son actos completamente absurdos que no hacen falta para un proyecto humanístico lo que este señor ha hecho. Pero bueno, ya responderá lo que tenga que responder. Don Trinitario, hay un nombre que me resulta especialmente inquietante en toda esta historia, que es Ábalos. Bueno, lógicamente el ministro Ábalos, en el año 2018,
final del 18, exactamente, creo recordar, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, se firma ese documento, que es el que he comentado antes, que modifica todos los anteriores. Pero esas modificaciones solo tienen un único beneficiario, que es el BVA. Todas esas modificaciones se hacen en favor de la sociedad del BVA y en detrimento del Estado. Y eso, quien lo autoriza y quien lo aprueba es el señor Ábalos, porque estaba recién llegado, hacía 6 meses que había tomado posesión aproximadamente. Entonces, lógicamente, pues también al final es uno de los responsables dentro del Ministerio de Fomento, él es el ministro y Adif es una, digamos, filial o es una sociedad dentro del propio ministerio. Y ya que menciona usted al BBVA, el BBVA tiene reconocida una salvedad en sus cuentas respecto a este pleito, es decir, respecto a la posibilidad de que tenga que hacer frente a un pago importante por este pleito. No, el BBVA lo que ha comunicado a la CNMV es que una de sus sociedades, que es esta, Creanorte, Madrid Creanorte, ahora vale 1.000 y pico millones más, 1.500 millones más, porque ha hecho la compra, la escritura de este suelo, financiado a 20 años también, es decir, que financiado con la propia hipoteca de la garantía del mismo, del suelo, es decir, no avala con su banco, es decir, no avala de ninguna forma, simplemente le dan plazo para pagarle con la propia hipoteca del suelo. Pero se le olvida, cuando hace la mención de que ahora tenga una sociedad que vale más dinero, se le olvida decir que tiene un pleito, que tiene una contingencia en el TSJ con una cautelar dictada, y eso no lo comunica, ni lo comunica a la CNMV ni lo comunica a la SEC, a Estados Unidos. Y nosotros hemos hecho una acción de denuncia tanto aquí en España como en Estados Unidos, y esperamos que, lógicamente, el regulador, pues, que tiene que vigilar y tiene que tomar cartas en el asunto cuando se cometen este tipo de irregularidades, porque la norma 37 de contabilidad internacional queda muy claro que tiene usted que reflejar la realidad exacta de la compañía en cada momento, y si hay una contingencia, no hace falta que haya una condena, hay una contingencia, usted tiene que comunicarlo, y no lo ha hecho. Pues Trinitario Casanova, ha sido un placer tenerle aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Aquí no compramos un piso en Chamartín mientras los reversionistas no cobren, ¿eh? Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos, y le pido a Miguel y a Pablo también la opinión sobre esas palabras de María Jesús Montero. Unos minutos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Son las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. La semana pasada terminábamos el viernes conociendo cómo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmaba la absolución del futbolista Dani Alves. En esta sentencia, además, que hacían pública, en la que hacían destacar precisamente como esa conclusión de que no se ha superado el estándar que se exige en la presunción de inocencia, y por tanto se deja sin efecto precisamente esa sentencia por la que Dani Alves había sido condenado. Este fin de semana María Jesús Montero ha participado en diferentes mítines del Partido Socialista, y en uno de ellos ha valorado esa sentencia yendo incluso un paso más allá. ¡Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves! ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante
del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. Bueno, diferentes asociaciones han estado durante todo el fin de semana cuestionando precisamente esas palabras de María Jesús Montero, como van a ver todos ustedes en sus pantallas, donde defienden la democracia y cómo esas palabras de la vicepresidente son inasumibles en un Estado de Derecho. Esta misma mañana, además, 4 asociaciones de jueces y fiscales, las más importantes en nuestro país, también han condenado, además de lo que hemos visto este fin de semana, esa postura de Montero. Miguel, ¿cómo lo valoras tú? Bueno, a mí me parece esta mujer es una vergüenza, pero es una vergüenza como mujer, es una vergüenza como política, es una vergüenza como demócrata. Es decir, te cargas el principio romano, o sea, la base del derecho, que es la presunción de inocencia. Y todo además, y como decía ahora mismo, estábamos comentando con Julio, y encima con unos palmeros detrás que según va diciendo esa barbaridad impresentable en cualquier sistema democrático, van asintiendo y están dispuestos a aplaudir. Es decir, y me da lo mismo que sea Alves, que sea un caso de corrupción, que sea cualquier historia. Es decir, esta mujer es que tiene las 3 Vs, ¿no? Es absolutamente vulgar, es absolutamente vacía y es una verdulera. O sea, yo añadiría otra V en su caso, burra, porque esta mujer seguro que escribe burro con V, ¿no? Es decir, eso es lo que tenemos al frente. Y esta es una más, pero de las de calado, de las profundas, de las fuertes, de las que obligaría a una oposición a plantearse de qué estamos hablando. Es decir, salta el Estado de Derecho. Es decir, significa que cuando tú vas a un tribunal, si es una chica o una mujer la que te está acusando de lo que sea, solo por ese hecho hay que creerle que tú eres culpable. Al margen de que esta sentencia, o sea, no vamos a entrar en Alves, porque el mundo esto de los futbolistas y lo de las mujeres es una cosa bastante deplorable, lleno de machirulos y lleno de tal, ¿no? Pero hombre, ya está bien, ¿no? Pablo. Claro, a mí entre tanta gracia, tanta sentencia, presunción, y además lo dice gritando y los de atrás aplaudiendo, banderolas, ¿no? Se esconde un problema de fondo que es no solo la vicepresidenta del Gobierno de España destroza el principio de presunción de inocencia, sino además no es lo que destruye, sino lo que pone en su lugar. Y en su lugar el Gobierno y esta señora lo que está haciendo es construir una justicia genital, ¿no? Una justicia que se basa en los genitales de la persona que declara y en los genitales de la persona que denuncia. Y es todo lo que importa, unos genitales, ¿no? Entonces, primero, pues la valía profesional, ¿no? Hace unos años la valía profesional parece que está basada en estos genitales, entonces hace falta muchas directivas, porque las directivas, solo por el hecho de ser mujeres, solo por el hecho de su genital, ya son mejores profesionales. Después fue la idoneidad política, y por eso en las listas electorales tenemos que forzar que haya mujeres políticas, porque por sus genitales son mucho mejores. Qué pena que en el Gobierno de España haya más ministros que ministras, pero bueno, es una cosa que proclaman ellos. Luego la igualdad, todos somos iguales ante la ley, pero las mujeres son más iguales que los hombres, y por eso la igualdad se basa en sus genitales. Y ahora la verdad, que es el último paso, ¿no? La verdad se basa en los órganos reproductores del que denuncia, del que no denuncia. Y todo esto te lo dicen los que al tiempo dicen que no existe la mujer y que la mujer es una construcción social. Entonces, están basando la verdad de la prueba, la verdad de la denuncia, en los genitales femeninos, los que dicen que no existen los genitales femeninos y que la mujer no se nace, sino que se hace. Entonces, yo solo quiero decir que de su justicia genital, concretamente, yo estoy hasta los cojones. Pero esa vehemencia, lo más increíble es que esa vehemencia no la usa, por ejemplo, con sus colegas. No la usa con Ábalos, donde ya está más que demostrado su catálogo de prostitutas. No la usa con Errejón, que no lo hemos escuchado. No la usa con el Tito Berni. No, la usa con esa vieja argumento podrido de la lucha de clases, ¿no? El poderoso frente al pobre, ¿no? Es decir, esta mujer que arrasa con el principio de inocencia, que arrasa con la universidad privada, ¿no? Es decir, donde todos los que van a la universidad privada le regalan los títulos. Ahora hablamos de la universidad privada. Quería valorar también este ataque, añadir algo más, Francas. A ver, yo creo que he dejado clara mi postura al principio, en la introducción, porque he explicado que eso me escandalizó profundamente y creo que, vamos, es cargarse uno de los fundamentos del Estado de Derecho sin ninguna duda. Pero me temo que tiene razón legalmente en España lo que está diciendo ella. Tengo, para mí, casi la certeza de que alguna ley en España
se basa exactamente en eso, en que si una mujer declara no sé exactamente qué, pues la presunción de inocencia no existe y vamos a la presunción de culpabilidad. De la misma manera que tengo la seguridad de que en otras leyes se cargan la igualdad hombre-mujer porque se prima que un hecho por la mujer no tiene la misma validación ni jurídica, ni social, ni nada que la del hombre. O sea, es escandalizante, pero pienso que la legislación española contempla ese desastre, ¿eh? Y por tanto eso ha sido votado y por tanto nos regimos con eso. De hecho, poco después de esta señora sale otra diciendo, pero ¿cómo? Si eso ya era antes, o sea, era antes que una mujer tenía que demostrar, ahora no hay que demostrar nada. Y me parece que la poca gente que conozco yo, porque no hay mucha gente, pero la poca gente que conozco yo que ha sido acusada falsamente de un tema de violencia, ha podido notar perfectamente cómo su testimonio no vale en absoluto lo que vale el otro testimonio, porque ni se lo han preguntado, directamente ha pasado al trullo, con lo cual me gustaría que alguien me explicara, porque yo estoy casi convencido de que eso jurídicamente en España, desgraciadamente, es así. José Antonio Fuster, en directo en la habitual rueda de prensa de Vox, que ha comenzado esta misma mañana, hablando de la amenaza que supone la inmigración ilegal y criticando también los lazos comunistas del Gobierno de España, porque ya saben que en este mes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a China en una visita oficial que será el próximo 11 de abril. Se viene de forma legal y ordenada, de acorde a las necesidades laborales de nuestro país y con clara voluntad y capacidad de adaptarse a nuestras costumbres y a nuestra cultura. El que entre de forma ilegal, billete de vuelta. El que venga tratando de imponer su cultura o sus costumbres, billete de vuelta. Y el que venga de forma legal, pero se dedique a delinquir, más billete de vuelta. Esto es sentido común y esto es lo que quieren la mayoría de los españoles. Y esto es lo que defiende Vox. Pues aquí estamos al servicio como esta herramienta para la esa mayoría de españoles. Y por cierto, hablando de sentido común, y ya termino y les dejo el turno de preguntas, en la última rueda de prensa les dije que estuvieran muy atentos al problema del agua. Y la verdad es que hemos visto con una enorme satisfacción que algunos medios han empezado a denunciar lo mismo que Vox denuncia. Las intensas lluvias caídas en este mes de marzo en toda España habrían permitido almacenar más de 6.000 hectómetros cúbicos de agua si se hubieran ejecutado las más de 100 presas y embalses previstos en el Plan Hidrológico Nacional de 2001. Un plan hidrológico nacional destrozado por el bipartidismo, con sus imposiciones globalistas, con su pacto verde y con las disparatadas políticas de la restauración de la naturaleza que tanto daño también en vidas ha causado en España. Estos 6.000 hectómetros cúbicos es un caudal suficiente para cubrir el consumo anual de agua de toda la población de España y la hemos desperdiciado. Y la hemos perdido y la hemos desperdiciado en su mayor parte en el mar por la falta de infraestructuras, de esas infraestructuras que estaban proyectadas y que un par de partidos se han puesto de acuerdo para hacer políticas verdes. Políticas verdes. Esperemos que todos los españoles se acuerden de este desastre cuando lleguen las sequías o cuando la falta de interconexión de las cuencas pues impida a nuestros agricultores acceder a un bien nacional como es el agua. Un bien nacional como, bueno, el agua es un bien nacional, debería ser un bien nacional, pero hay alguien empeñado en que sea bienes autonómicos. Es absurdo. Y sin más, me pongo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Ya saben ustedes, con cariño, que es lunes. Sí, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar por cómo se encuentra la negociación presupuestaria en la comunidad. Prosigue esta rueda de prensa de José Antonio Fuster. En unos minutos hablaremos de algunas de las cuestiones que además ha mencionado, a que ha querido valorar esta misma mañana, pero antes saludamos en nuestra mesa a Pedro Herrero, más conocido en todas las redes sociales como @aparachiqui. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, porque además en estos días hemos leído una columna de opinión en el diario La Razón que nos ha parecido muy importante, bajo el título de Niño, de eso no se habla. Precisamente en esas líneas menciona cómo España ha pasado de una tenue fiscalización a una exigencia de transparencia y de control. No sé si considera que estamos en una burocracia paralizante en la que además hay una gran parte de la sociedad que efectivamente, como aquí hemos denunciado en tantas otras ocasiones, está totalmente adormecida. Bueno, yo creo que en mi vida, o sea, en vida, estando yo en vida y siendo consciente de mi identidad, creo que hemos pasado por 3 grandes ciclos en relación con lo político, ¿no?
no sé si podríamos llamar el gran periodo boomer, ¿no? Donde la sociedad, una gran sociedad pacificada a través del gran acuerdo de la transición, tenía una relación razonablemente pacífica en lo político. Luego eso lleva a una fractura y a una mayor conflictividad dentro del conflicto izquierda-derecha con Zapatero, y luego hay una crisis del sistema de representación política, el famoso no nos representan, que yo creo que todos lo recordamos, ¿no? El 15M. Y en ese 15M es curioso que hay como dos respuestas. Hay una más tecnopolítica, más, como bien ha dicho, burocrática, más creyente en las soluciones científico-políticas, en la economía, que era, no sé si lo recuerdan, aquel partido que se llama Ciudadanos, ¿no? Tienen que venir los economistas a salvar España, ¿no? Tienen que venir los burócratas europeos. Tenemos que hacer caso a Europa. O sea, porque los españoles lo que tenemos que hacer es desapoderarnos de algún tipo de cultura cerval, ¿no? Y luego, por la otra, una sorprendente revolución de penenes de universidad del campus de Somosagua, que no tiene otro objeto que acabar liderando una revolución feminista que acaba poniendo el objeto en la bragueta de los españoles, cuestión que es bastante curiosa y de erótico resultado. Entonces, lo cierto es que esa revolución feminista y la solución tecnopolítica de los ciudadanos, ha fracasado. Y ahora la duda es qué es lo que queda. Y yo tengo la sensación es que queda un Estado absolutamente abrumador, que no deja ya casi parcelas de pensamiento independiente, no deja tampoco una economía libre. Hay que reconocerlo. Los fondos europeos, los fondos de reconstrucción, 5.000 millones de euros en el último plan, acaban contaminando y acaban impidiendo cualquier espacio de pensamiento autónomo y libre en este país, casi diría en Europa, pero bueno, como mi renuncia es volverme cada vez más concreto y pensar menos en abstracto, con lo cual lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, seguramente en algún momento alguien hará cuentas sobre hacia dónde ha ido la ingente cantidad de recursos que se ha puesto en disposición de numerosas empresas, y veremos que una gran parte se han consumido en informes, en planes de igualdad, en planes para agendas 2030 que nunca van a llegar. Y es llamativo porque es como que nos hemos detenido. Entonces estamos a una contracción económica de que alguien vuelva otra vez a poner en crisis, creo, el sistema. Sostiene que el poder ha aprendido a salir de la vergüenza de sus propias mentiras, doblando la apuesta. No sé si considera también que hay una estrategia intencional de desviar la atención hacia otros asuntos, o desviarlo precisamente de lo que son los problemas reales de la sociedad española del día de hoy. Que el poder quiera evitar rendir cuentas es normal. O sea, no quiero decir, no estamos ante, no podemos ser adanes, ¿no? Pensando que estamos ante una situación que es novedosa. Ahora, el tamaño y lo burdo de las mentiras para mí es verdaderamente complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, en los últimos 5 meses los ciudadanos pueden haber advertido perfectamente cómo, bueno, el gesto de hace 2 semanas cuando a Fernando Simón se le aplaudía en el Congreso de los Diputados. Eso es una vergüenza intolerable que viene de una situación que yo personalmente he vivido. O sea, yo he vivido como un gobierno con responsabilidades en salud pública, no advertía a sus ciudadanos cuando el resto de gobiernos europeos ya estaban... Recuerdo que los internistas italianos, que se habían confrontado ya con la enfermedad en enero en sus hospitales, salieron dando la voz de alarma en público, en Europa, y yo lo escuché. Por lo tanto, me resultaría bastante extraño que Fernando Simón e Iván Redondo, en aquel momento jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, no lo escucharan, porque yo lo escuché. Y lo cierto es que durante aquel mes de febrero, como el gobierno estaba disputando internamente el liderazgo sobre el 8M feminista, vuelvo a decir que estaba animando a acudir a la población cuando ya estaba esa alerta encima de la mesa. Es que el señor Fernando Simón animó a que los hijos de los demás acudieran a la batucada. Y eso tuvo un efecto en coste en vidas. Y yo estoy dispuesto, porque entiendo lo que significa el error humano, que no lo quememos en la pira pública, pero lo que no estoy dispuesto es a aplaudirle. Y lo que también hemos podido ver es como un evento que impidió que se enterrasen
80.000 personas, pues ahora resulta que tenemos que fragmentar para entrar en un estado de emoción alterado la audiencia y tenemos que preocuparnos solo por aquellas personas que ni siquiera son personas, son meramente una cifra, un número, un claim, un logo de comunicación para interpelar solo a las que nos interesan, que son las relativas a las residencias de mayores, pero solo las de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, yo como esto lo he vivido en primera persona y no es algo que me hayan comentado, pero sí que he sufrido también la reconstrucción del pasado a la que nos llevó la memoria histórica. Yo recuerdo en mi casa, a mi abuelo lo intentaron fusilar los republicanos y mi padre era comunista. Y mis primos eran muy de derechas, de Vox, y mi padre era del PSOE y yo supuestamente era de izquierdas, ahora ya no lo soy. Y vivíamos perfectamente felices y cordiales en muchas fiestas de Navidad y sin embargo la política, que tiene muy poca capacidad de transformación, pero tiene mucha capacidad para hacer invivible la convivencia, a través de procesos de reconstrucción de la memoria, como la memoria histórica, ha hecho peor la convivencia de los españoles. Ha intentado que los abuelos de una parte del país se avergonzasen de donde habían estado, que habían hecho. Y es que no se puede, no es bueno que un país viva así. Y lo que estoy viendo es que esta, a mayor debilidad del Partido Socialista, ni siquiera del Partido Socialista, a mayor debilidad del poder que ostenta a día de hoy dentro de esa gran concertación Pedro Sánchez, la necesidad de buscar estados de emoción alterados en la audiencia va a ser mayor. Y por lo tanto la mentira va a ser mayor y por lo tanto la apuesta se va a doblar cada vez más. Y eso... sinceramente creo que estamos ante algo muy parecido a lo que hicieron los Kirchner, no Cristina, sino su marido, cuando en una crisis del sistema argentino se produjo una gran concertación alrededor del mundo de la empresa, de los medios, de la economía, de la política, alrededor de esa pareja, ¿no? Y eso convirtió a Argentina en un sitio mucho peor. Y ya no era una dinámica de partidos, ¿eh? Ya no era quién saca X número de escaños o quién saca tal, sino, pues algo parecido a lo que pasó también en Cataluña. Es decir, la posibilidad de vivir de manera civil. Y creo que eso es lo que nos estamos jugando precisamente ahora. Una doble apuesta que además está siendo financiada con dinero público. Por supuesto. Aquí hay por lo menos en lo que humildemente yo puedo aportar, creo que la ciudadanía y las personas que nos dedicamos a intervenir en política hemos sido siempre muy respetuosos con hablamos del presentador, del político, del monchito que nos ponen delante y al que criticamos, ¿no? Pero muchas veces no hablamos del sistema que sostiene económicamente esa máquina. Y lo absolutamente llamativo de esto es que los mismos nombres que ya se cargaron Cataluña, Roures, Contreras, Mediapro, perdón, no sé si entra dentro del libro de estilo de la cadena el poder decir nombres de productoras, pero... Puede decir lo que quiera. Perfecto. Vuelven a salir. Y creo sinceramente que están preparando una crisis del sistema que toma como puntos focales, que han sido durante más de 20 años una fábrica de autoodio, que ha impedido que los españoles se vean a sí mismos de manera sana, que han impedido, en muchos casos, que la cultura costumbrista o mucha de la producción cultural que era más querida por la audiencia española se le pusiera un límite y no triunfará. Y son los mismos nombres que llevan atenazando el mundo del cine, el mundo de la cultura, el mundo audiovisual. Ahora, con una gran operación audiovisual que involucra evidentemente a Telefónica, a Movistar y lo que usted acaba de decir, el presupuesto público. Porque yo, si esto todavía fuera gente jugándose su dinero privado, diría, bueno, vale, pero es que esta fiesta de estos documentales que no ve nadie, esta fiesta de series y películas que no ve nadie, la pagamos nosotros, ¿eh? La pago yo con la trimestral, que eso es lo más jodido. Perdón por el uso de un taco, pero es que eso es lo más complicado. Todo esto lo estamos pagando, claro, con la trimestral, con la subida de autónomos, estamos pagando televisiones que se dedican a esparcer autoodio, emociones negativas sobre los españoles
Y claro, que acaban teniendo siempre a las mismas personas. Tristemente fallecido Manuel Barroso, ahora Barroso y Contreras, que son los grandes creadores del sistema mediático-cultural que operaba alrededor de Zapatero, y Roures, en Cataluña. Y creo que, sinceramente, alrededor de una visión que va a poner en la picota a lo católico, sin género de dudas lo católico, con el cambio de Papa va a haber un ataque sistemático a las instituciones católicas españolas, porque además ya se cargaron a una persona de la talla intelectual de Ratzinger, una persona que cosió la democracia liberal al catolicismo, considerándolos instituciones buenas y benéficas para la sociedad, fue tildado de nazi, bueno, se dijeron de todo sobre él. Y ahora, en el momento en el que haya un cónclave en el que esto no sea exactamente lo que ha habido, se volverá a atizar ese odio a lo católico, que ya hay sintomatología, claro. Si uno lo ve desde la dirección de contenidos es mucho más fácil de percibir. Luego hay también un eje muy claro hacia la reordenación territorial de España. Es la primera vez en la historia de España que Cataluña no ostenta liderazgo económico. Y por lo tanto hay una voluntad de cuestionar el crecimiento económico de Málaga, el crecimiento económico de Valencia, por supuesto el crecimiento económico de Madrid. Y luego, evidentemente, la monarquía. La monarquía, luego ya cada uno querrá la línea dinástica que prefiera, ¿no? Que no sé, Pablo, que le conozco algo más, si igual prefiere otra línea dinástica, pero que alguien que observe los últimos 200 años y entienda que la única manera que tenemos de vivir de alguna manera civil y pacificada es la monarquía constitucional representativa, pues es evidente que es una de las... Y bueno, el señor Pablo Iglesias, que es un eje también de todo esto, dentro del espectro de guerrilla mediático, lo dice abiertamente. O sea, si la ventaja de toda esta gente es que lo dicen. O sea, si la ventaja de toda esta gente es que lo cuenta. O sea, yo tengo declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que su gran fracaso político había sido no convertir a Pedro Sánchez en un republicano declarado. Entonces, claro, la gente tiene que entender que los de enfrente no paran. Aquí lo tenemos que dejar, Pedro Herrero, ha sido un placer Pues escucharle hoy aquí, esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias. Nos vamos a ir rápidamente a una breve pausa de publicidad. A la vuelta ya hablamos del asunto del Valle de los Caídos y también nos iremos en directo hasta la Comunidad Valenciana para conocer cómo está siendo ese proceso de recuperación. Hablaremos en directo con Miguel Barrachina, que es el consejero de Agricultura, precisamente de la Generalitat Valenciana. Todo ello a la vuelta. Nos acercamos a la 1 en punto de la tarde, vamos con otro asunto que ha generado muchísima polémica y debate durante este fin de semana, que es el gasto en defensa. Cómo Sumar ha vuelto a verbalizar de nuevo precisamente cómo no estaría de acuerdo con que el Ejecutivo aprobase ese rearme, aunque, en palabras de su propia Sira Rego, si tuvieran que dimitir porque se aprobase ese gasto, es una cuestión que no está en la agenda. Continúa el debate sobre el gasto en defensa sin saber aún los planes del gobierno para llevar a cabo lo acordado con la OTAN. Sumar, que comparte Ejecutivo con el PSOE, no está de acuerdo con las intenciones que tienen los socialistas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirma en una entrevista en El Mundo que se va a movilizar por el no a la guerra. Hace referencia a que tiene un hijo y le aterroriza la espiral belicista. Al ser preguntada por si se marcharía del gobierno si este aumenta el gasto, su respuesta es que no es un elemento que esté ahora mismo en la agenda. El rearme de Europa también está sobre la mesa. Yolanda Díaz, durante la Asamblea 2025 del Movimiento Sumar, insta a tomar otro camino. No es el momento de rearmar Europa, es el momento de más Europa, de renacer Europa, de refundar Europa, de la Europa social, de la Europa de los trabajadores y las trabajadoras, de la Europa de la juventud, la Europa del pensamiento, de la ilustración, del bienestar. Esa es la Europa que necesitamos. María Jesús Montero expresa la necesidad de reforzar la capacidad de defensa de Ucrania. Hoy por hoy, la voz progresista, no en vano, es el presidente de la Internacional Socialista más poderosa del conjunto del mundo para decir basta, para decir no pueden continuar estas agresiones y todos a una tenemos que reforzar la capacidad defensiva de Ucrania
Cuca Gamarra también ha querido tener unos minutos para hablar de lo que está ocurriendo y afirma que Pedro Sánchez trata de engañar tanto a la OTAN como a Europa. Esa relación patológica que tiene con la mentira ya supera las fronteras españolas. Pero lo que le tenemos que decir a Pedro Sánchez es que o trae las cosas a las Cortes o tiene que convocar elecciones. Los europeos, claro que estamos amenazados y que necesitamos rearmarnos, pero ¿para qué? Para garantizar nuestra seguridad y también nuestros valores. Por su parte, Podemos critica y asegura que la voluntad del gobierno en cuanto a la carrera armamentística se debe a intereses creados. ¿Por qué siempre se atreven a movilizar el dinero de nuestros impuestos, nuestro dinero, compañeros y compañeras, para favorecer a las empresas armamentísticas y nunca para enfrentarse a los fondos buitre? ¿Cómo es posible que el gobierno de Pedro Sánchez haya encontrado debajo de una piedra 17.000 millones de euros, compañeros y compañeras, que van a comprometer en los próximos 3 años para gastárnoslos en armamento? Julia. Joder, Alba, de verdad. Ya llevamos Pero 3 ¿cómo me tacos haces- en el día de hoy. pero ¿cómo me haces opinar sobre estas chorradas? Es que esto es todo una tontería. Primero, ya llevo diciendo varios días que no estoy nada de acuerdo en incrementar el gasto en eso que llaman el rearme. No estoy nada de acuerdo. Creo que tenemos que primero rearmar a la gente que ya tenemos. La Guardia Civil en España está en condiciones penosas. Viven en garitos, viven a veces con ratas. La gente no se puede imaginar cómo están los cuarteles de nuestra Guardia Civil, 65.000 militares, gente disciplinada, gente seria, gente abnegada. Viven de manera que da vergüenza. Mientras se tienen que contemplar cómo sus homólogos de los mozos de la escuadra o sus homólogos de la Ertzaintza o Ertzaina viven en unas condiciones fantásticas, cobran un 40% más, tienen unos cuarteles modernos, limpios, en el centro de las ciudades. Pero ¿qué vamos a rearmar? ¿Rearmamos al ejército alemán, que es el que nos ha montado las 2 grandes guerras en Europa? ¿Y le rearmamos para que haga un pacto Ribbentrop-Molotov dentro de 5 años y pacten con los rusos, la industria alemana con las materias primas rusas, que es la vieja aspiración? ¿De verdad estamos nosotros preocupados porque nos invadan los rusos? Yo, con que me devolvieran el oro de Moscú, que se lo dieron los comunistas, me conformaría. Pero si tenemos entrándonos 3.000 tíos diarios en España. En fin, no sé. Enseguida, Julio, te pregunto por lo que estás publicando en tu canal de Telegram, pero antes nos vamos hasta la Comunidad Valenciana porque tenemos conexión en directo con Miguel Barrachina. Él es el conseller de Agricultura, precisamente de la Generalitat. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y además, ex contertulio vuestro, que yo en mi tierna infancia estaba ahí dando caña. Claro, por cierto, de los que íbamos a entonces, al que mejor le ha ido es a José Luis Ábalos, que tiene media Hispanoamérica viviendas, ¿no? Pero sí, feliz de estar con vosotros. Me acuerdo mucho de ti, Miguel, es verdad, ahora al verte. Un placer, sí. Digo, pero si es nuestro Barrachina, joder. Pues estaba yo en Madrid entonces y ahora ya felizmente en mi tierra, en Castellón, en Segorbe, en Valencia. Qué mal os ha tratado la realidad a esa tierra tan maravillosa. Pues sí. Ya estamos saliendo adelante. Y qué penoso ver cómo los auténticos criminales de toda esta historia, que es el gobierno de Sánchez, Margarita Robles, Marlaska y sus compañeros, están saliendo de rositas. O sea, vamos a ver, si quieren ayuda, que la pidan. ¿Cómo es posible? Y la hemos pedido. Yo en este despacho en el que estoy tuve ocasión de llamar a la dueña de los cauces hidrográficos, a Teresa Rivera, cuando era vicepresidenta. Me dijo, lógicamente, que no pensaba venir y nos envió a Hugo Morán, a quien le pedimos las inversiones que necesitan los valencianos de todo lo que se está destruyendo, pues volverlo a construir, ¿no? Embalses, diques de contención, balsas para ganado, y quienes eran los dueños de los cauces, quienes prohibieron a nuestros alcaldes acondicionarlos, limpiarlos para estar a salvo de las cañas invasoras, y quienes paralizaron con su ley contra la huerta
las inversiones que se tenían que llevar a cabo, pues a día de hoy no han venido, ¿no? Teresa ha venido incluso el luxemburgués comisario de Agricultura a ver los daños de la Dana, que la propia Teresa Ribera, que vive en Madrid, es española y debiera estar defendiéndonos en Bruselas, ¿no? La verdad es que sí, ha sido una ausencia clamorosa. En conexión con eso que nos dice don Miguel, vamos a ver, si mañana o en octubre, con más probabilidad, volviera a llover, y no es descartable, lo que llovió en esta riada, ¿pasaría lo mismo? ¿O se han preparado ya para ello? ¿El Gobierno central ha cometido las obras necesarias para evitar que si llueve pase lo mismo? Y si no es así, me pregunto yo, ¿cómo pretenden que en un lugar donde si llueve pasaría lo mismo se pueda volver a reconstruir los polígonos industriales, las viviendas, las infraestructuras? ¿Quién las va a asegurar? ¿Qué compañía de seguros va a estar en el aseguramiento de esas nuevas construcciones, de esas infraestructuras? Bueno, pues es como tal y como lo preguntas, efectivamente no hay ninguna obra hidráulica de las indispensables para salvar a la Comunidad Valenciana de esta situación de grave riesgo con fecha de finalización. Y le pongo un ejemplo, nosotros tenemos un solo embalse, un solo pantano, en este caso la Consellería de Agricultura, que se quedó con un embalse que era de una fundación de antiguos regantes. Nosotros ya estamos reconstruyendo ese embalse, el de Buxeo, 4.700.000 euros y 30 millones de euros previstos para poder tener en condiciones un embalse que, según el alcalde de Sot de Xera, salvó a la población de Sot de Xera, que está aguas abajo de un embalse terminado en 1915, que tiene 110 años y que, como otros muchos, están por renovar. Y, por tanto, nosotros no solo hemos empezado, sino ya hemos puesto fecha de finalización de esos 30 millones de obras. Sin embargo, el Gobierno de España, que es el dueño de los cauces, que es el titular del dominio público hidráulico, no ha hecho efectivo ningún compromiso de fechas. Está haciendo obras cosméticas en la zona del Barranco del Pollo y nosotros entregamos un documento bien sencillo de cumplir, con 500 millones anuales, y que en 5 años permitía tener seguridad con las conducciones y el acopio de agua necesario que se precisa en esta época en la cual las lluvias, como ustedes conocen, tienen un carácter torrencial y que por tanto hay que permitir salir el agua con rapidez y hacer acopio de toda la que se pueda, porque también somos una tierra que padece la sequía, pues no hay ninguna prevista, ¿no? Es parte de esa cultura, desgraciadamente, dominante en el Gobierno de España, eso que llaman ahora de ríos libres, que es las personas da igual, pero el agua de los ríos, que tal y como llega, se pierda en el mar, ¿no? Y por tanto, efectivamente, no hay, desgraciadamente, ninguna previsión de plazos. Me gustaría preguntarle concretamente por los agricultores, porque la riada de la Dana ha supuesto un golpe muy duro para ellos. No sé si hay temor a que se produzca un abandono masivo de muchos de los terrenos y cuáles pueden ser las medidas que van a tomar para evitarlo. Bueno, los agricultores de la Comunidad Valenciana son excepcionalmente bravos. De hecho, acabamos de batir un récord en exportación agroalimentaria, 9.300 millones de euros exportados. Si la Comunidad Valenciana es exportadora, lo es porque tiene un sector primario potentísimo. El miércoles 29, día de la Dana, estábamos suministrando agua por la sequía. Llevamos 1.800 camiones cisterna y tractores cuba, donde no llegaban los camiones, para dar de beber agua, 23 millones de litros de agua, a nuestra ganadería en extensivo, porque la sequía era terrible en la Comunidad Valenciana, extraordinaria. Y ese mismo día de la Dana, a la mañana siguiente, desde aquí, desde este mismo despacho, llamé a la empresa que estaba llevando agua para combatir la sequía, para que dejase de hacerlo y ayudarse con la retirada de animales, porque desgraciadamente con las lluvias perdimos hasta 11.000 cabezas de ganado. Y esos mismos, es decir, que padecen la sequía
de forma extrema y que las inundaciones las soportan, lógicamente, en primera persona. Y ya le digo, batieron un récord de exportación el año pasado y muy probablemente hagan lo mismo, porque tienen una fortaleza extraordinaria. Estaba yo en uno de los cauces, en el del río Magro, uno de los que se desbordó por culpa de la falta de mantenimiento de los cauces, porque se fue taponando con la llegada de cañas en Algemesí, y pasó un agricultor, y hacía ya como unas 3 semanas de la dana, y pasó camino de un bancal al que no había llegado a ir en 3 semanas. Y no había ido porque estaba con su tractor ayudando en los cascos urbanos. Es decir, nuestros agricultores y nuestros ganaderos dejaron sus campos y se fueron a ayudar a las ciudades. Eso indica su nivel de bravura, su coraje y la abnegación. Gente con unos valores que se están perdiendo, que trabajan sábados, domingos y todos los días de la semana, y que por esa fortaleza nos permite reconvertirnos. Y ahora lo que estamos haciendo es tratar de recuperar todo el potencial productivo. Igual que estamos dando ayudas a los ganaderos para reemplazar el ganado perdido, llevamos un presupuesto que mañana comparecemos en las Cortes, 143 millones de euros en ayudas para nuestros ganaderos y agricultores, especialmente para los agricultores, y en este último caso con ayudas a la replantación. Es decir, hasta ahora estamos con los caminos, 244 caminos rurales recuperados en la provincia de Valencia. Con el agua, hubo un compromiso del Gobierno de España de que ellos lo iban a hacer todo, y así lo publicaron en el Boletín Oficial del Estado, pero desgraciadamente en caminos, en abastecimiento de agua, que han tenido que hacerlo los propios agricultores y la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Carlos Mazón les va a abonar casi 10 millones de euros por los gastos que ya han tenido, caminos, aguas, accesos, y cuando las parcelas estén recuperadas, que los agricultores están esperando pacientemente que el Gobierno de Sánchez cumpla con su palabra, nosotros ayudaremos para la replantación, para el cambio varietal o el mantenimiento de aquellos productos que quieran, para que el potencial gigante que tiene la Comunidad Valenciana, que como el resto de comunidades mediterráneas han vivido en el punto de mira del Gobierno de España y de la anterior Comisión Europea, pueda recuperar el 100% de su potencial productivo, y si es posible a final de este año, mucho mejor que el año próximo. Ha hablado también de la influencia del ecologismo de salón en esta crisis. No sé si considera, seguramente sí, que se está priorizando, sobre todo desde cierto ámbito, desde el Gobierno central, esa ideología sobre seguridad y también sobre el propio mantenimiento de lo que es el entorno rural. Absolutamente, son los mismos, es decir, los mismos que han boicoteado las obras de infraestructuras hidráulicas que protegen a los vecinos, lo dijo un alcalde socialista con víctimas en su municipio. Han elegido proteger a las lechugas antes que proteger a las personas. Y yo me he permitido matizarlo, no protegieron a las personas, pero tampoco protegieron la huerta, que la valenciana es récord europeo en abandono de tierras. Ha habido un prohibicionismo que ha estado en contra de llevar a cabo infraestructuras hidráulicas que se han demostrado, como el Plan Sur de Valencia después de la riada del 57, y esta ha sido mucho mayor, con infraestructuras que han salvado a la ciudad de Valencia, a nuestra capital, felizmente. Pues esas infraestructuras que están maduras, que han sido proyectadas y presupuestadas durante décadas atrás, llevarlas a cabo. Eso es indispensable. Y efectivamente, aquí ha habido un prohibicionismo, un ecologismo de salón, un proceso de ingeniería social por la cual todo el sector primario es considerado no como el primero, que lo es, sino como primitivo, y por tanto negar agua para regar, los recortes del agua para regar en Alicante, es decir, el trasvase Tajo-Segura, el prohibicionismo ideológico del tratamiento de fitosanitarios, es decir, de productos contra las plagas que están arrasando los campos del Mediterráneo. Incluso, llego más, a nuestros pescadores les han dicho que este año solo pueden pescar 27 días al año, mientras Marruecos está duplicando su flota pesquera, ¿no? Vamos a proteger el Mediterráneo solo a costa de los poquitos pescadores que nos quedan. Son los mismos, es decir, son los mismos en un lugar
y en otro los que desgraciadamente han conducido al sector primario a una situación muy comprometida y los que han impedido las obras que hubiesen salvado tantas vidas. ¿Cuáles son las inversiones que deben hacerse y empezar a hacerse además desde ya mismo para evitar futuras catástrofes en el caso de que volvamos a ser testigos de una riada como la que causó esa dana de octubre? Pues mire, hace falta inversión en nuevos embalses, al menos 4 de ellos en la provincia de Valencia y varios de menor envergadura también en la provincia de Alicante, pero además actuar en casi todos los cauces. Hemos de permitir que el agua salga sin obstáculos que se puedan encontrar en su recorrido. Y en esto el nivel inversor de la Confederación Hidrográfica de Pedro Sánchez ha sido nulo. Es más, no solo como el perro del hortelano, no solo no hacen, sino que prohíben a nuestros alcaldes que acondicionen sus cauces para que el agua pueda salir con rapidez y evitar los desbordamientos que se producen al encontrarse obstáculos en el territorio. Fíjese que el anterior alcalde de Valencia Ciudad, el nacionalista de Compromís, había proyectado, y la Confederación Hidrográfica del Júcar de Pedro Sánchez lo mantiene programado, que lo que ha funcionado, que lo que ha salvado la ciudad de Valencia, que es el desvío del cauce del Turia, ahora ellos hablaban de renaturalizar. Que cuando alguien escuche la palabra renaturalizar, que es el eufemismo sanchista de lo que supone abandonar. Y tenían un proyecto de renaturalizar, que quiere decir volver a llenar el cauce por el que ha salido hasta el borde el agua que inundó otros municipios, volver a llenarlo pues de zonas de obstáculos, en fin, de un proyecto con 1000 actuaciones que hubiese bloqueado por completo el cauce. Por tanto, lo que toca es hacer lo que se ha hecho históricamente en España, excepto este último paréntesis de 20 años en el cual obras que por su naturaleza duran varias legislaturas, desgraciadamente no se han podido desarrollar. Don Miguel, solo ya una pregunta final. Ustedes, después de esos día y medio, 2 días de desconcierto, me consta que la Generalitat Valenciana, con Carlos Mazón a la cabeza, está haciendo una gestión impecable, muy potente, muy seria y muy profesional para la reconstrucción de Valencia y de su economía. ¿Por qué no se compromete usted con nosotros a estar más presente, más constantemente presente, para que los españoles sepan cómo están ustedes haciendo la reconstrucción de Valencia y también para que podamos presionar a ese gobierno central que parece tratar a los valencianos no como ciudadanos de segunda, como ciudadanos de cuarta? Acaban de dar 32 millones para no desnaturalizar, sino resignificar el Valle de los Caídos, y ya ve usted, en Valencia todavía no han empezado en algunos pueblos ni las obras mínimas de acondicionamiento. Sí, como usted decía, las obras y sobre todo las ayudas directas del gobierno del presidente Mazón, que habían 6.000 euros por familia, 3.000 por autónomo, ya están más del 50% todas las que hemos puesto en marcha, y el gobierno de España, que sabe usted que tiene una capacidad presupuestaria 20 veces superior a nosotros, que somos la autonomía peor financiada de España, pues ellos no han llegado todavía al 14%. Bueno, yo, decía usted, el primer día fue terrible, pero yo ese mismo miércoles 30 aquí por la mañana, esa misma tarde ya estábamos atendiendo en Ribarroja pues la primera granja en la que habían aparecido desgraciadamente pues 1.500 cabezas de ganado fallecida, ¿no? Y desde la primera mañana, abriendo caminos a granjas, llevando agua, llevando pienso en la parte que me toca a mí, ¿no? Cada cual teníamos nuestra responsabilidad en esos días. Pero lo cierto es que quien conoce a Carlos Mazón, que es el tío más trabajador de España, sabe que ni descansó un minuto entonces, ni descansa otro ahora. Otra cosa es que es verdad, en este país vivir en la diana de Pedro Sánchez es muy complicado, ¿no? Que se lo pregunten al resto de presidentes regionales del Partido Popular. Cuando te pone en el punto de mira es muy complicado, porque es un hombre tremendamente duro. Ahora estamos en una situación económica en la Comunidad Valenciana muy comprometida porque
cada mes que pasa sin actualizar las entregas a cuenta, que su obligación era haberlo empezado, pues dejan de llegar 200 millones de euros mensuales. Ya llevamos 600 millones de menos en estos meses y, por tanto, nuestros proveedores lo están notando porque cobran más tarde, pero si esto no llega antes de mitad de año, podríamos dejar de prestar servicios esenciales por la asfixia a la que nos ha sometido aquel que nos dijo si necesitan algo que lo pidan. Lo hemos pedido con reiteración y de los 143 millones que mi modesta consellería va a dedicar a la agricultura, el agua y la ganadería, 0 euros provienen del Gobierno de España. Don Miguel, ¿y no es especialmente sangrante esa diferencia con el trato a Cataluña? Bueno, sí, le voy a poner un ejemplo. Nosotros este año que yo ayudé en solitario por la sequía, que nos tocó encontrar 17 millones de euros de recursos propios que no teníamos, pero llegamos a 26.000 agricultores de secano en 3 meses, la sequía fue terrible, pero el Gobierno de España nos contestó por carta que no había sequía cuando era más intensa que el año anterior, y el año anterior, que llovió más, sí que hubo ayuda porque hubo una comunidad, Cataluña, que lo solicitó, y entonces hubo una ayuda general a todos, ¿no? Y este año pues ha sucedido lo contrario. Es verdad que vamos al son no que le interesa a España o a los vecinos de la gana, sino al ritmo que marca el nacionalismo en Cataluña. Eso es una pena para todos los españoles. Miguel Barrachín, aquí lo tenemos que dejar. Ha sido un placer poder contar con usted en esta mañana y queda su compromiso de seguir hablando en futuras semanas. Un abrazo. Pues ya está, un placer, que esa es mi casa, así que encantado. Eso es. Muchas gracias, don Miguel. Gracias. Adiós. En fin, vamos ahora con más asuntos y nos vamos con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alba. Pues ya ha terminado el Ramadán, ya se ha celebrado pues unas macrocenas, ¿no? Y vamos a ver cómo en Granada ha habido una cena que ha sido, pues ha participado básicamente la alcaldesa del Partido Popular, Marifran Carazo, que ha permitido que esta se celebre. 500 musulmanes han roto el ayuno este viernes en el Paseo del Salón, como están viendo en sus propias imágenes. En Granada quiero decir que hay 36.000 musulmanes que viven en la provincia, pues ya se ha producido el iftar, que es como romper el ayuno, ¿no? Pues para poder tomar algún alimento, que suele ser agua y dátiles, por ejemplo. Entonces, durante toda la tarde, además, ha habido diferentes talleres y ha repartido información para que los granadinos pues conozcan mucho mejor a los musulmanes y las tradiciones que ellos les rodean. Y Granada es, junto con Sevilla y Almería, las que más practicantes tiene de la religión musulmana. Pero no solo aquí en Granada, como están viendo sus imágenes, en Murcia también, decenas de personas se reunieron el domingo por la mañana a primera hora en el campo de fútbol de Santiago el Mayor, como están viendo en las imágenes, para celebrar el fin del ayuno del Ramadán. Y claro, la comunidad musulmana celebra el día a lo grande, y además que en el espacio deportivo pues se reunieron ahí, como están viendo las imágenes, hombres y también mujeres de diferentes edades que quisieron compartir este día de fiesta, y es como la celebración de agradecimiento, digamos, que continúa con posteriores comidas que se comparten entre amigos y familiares. Pues como mencionaba antes, es común dátiles, agua y leche para romper el ayuno, y que luego nos preguntamos si hay condescendencia con los musulmanes, y que por un lado estamos viendo también, quiero recordar que en Granada, por ejemplo, es el Partido Popular quien lo lidera, y estas situaciones se están viendo ahora, celebraciones que se están felicitando también a los propios musulmanes, pero luego nos olvidamos de lo que tenemos en casa y de lo que somos realmente. Claro, hay un problema muy grande. Si esta señora, la alcaldesa de Granada, que es del PP, ¿no? Si lo que hace es favorecer las celebraciones musulmanas por mera estrategia política, me parece mal, porque la verdad es que está usando nuestras comunidades, pues las auspicia y tal, por una cosa electoralista, ¿no? Para ganarse el favor y el voto de los musulmanes. Pero es que si lo hace por convencimiento personal me parece mucho peor. Porque además Granada es una de las ciudades de más rica tradición de España, y no es lo mismo equiparar el fin del Ramadán con la Semana Santa, por ejemplo, que yo creo que puede ser uno de los ejercicios más sencillos, más simplistas. Equiparamos la Semana Santa con esto, y además los que aspiran a una España absolutamente laica, pero no laica confesional, sino laica desprovista de cualquier elemento religioso, nos dirán que esto es, pues no sé, igual de libertad de religión, de expresión, de reunión.
pues igual que la Semana Santa. Y no es lo mismo. Y hay que distinguir que no es lo mismo. Precisamente porque, como veíamos, ahí las mujeres y los hombres están separados, rezan, en fin, que es una religión incompatible con nuestro modo de vida, y una alcaldesa de Granada debería saberlo, que digo, que es una ciudad con mucha tradición. Y luego pienso en el musulmán que en la noche de Iftar, que es una de las cenas pues, más ricas, o sea, después de estar días de Ramadán sin comer, yo he estado en alguna cena de Iftar que se come muy bien, que se cena muy bien, hombre, se rompe el ayuno, hay que ser un cutre para ir a comer dátiles con la alcaldesa de Granada. O sea, que me parece una cosa como de tu mayor fiesta religiosa te la está pagando el Partido Popular de Granada. Pues vaya religión cutre, sinceramente. Entonces, vaya celebración. A mí que una alcaldesa me tenga que pagar mi celebración religiosa, no sé, y el Domingo de Ramos espero no cruzarme Almeida por ninguna parte. O sea, ya celebraré yo mi religión como me dé la gana, pero no desde luego auspiciado por un alcalde. Yo no cruzarme Almeida espero que ni el Domingo de Ramos ni en Pascua ni ningún otro día, la verdad. Pero siguiendo este caso, el 20 de abril, que es Domingo de Resurrección, me imagino que harán exactamente lo mismo con todos los católicos que quieran unirse a una fiesta, ¿no? Es decir, por el Cordero Pascual. El Cordero Pascual. Digo. Inviten al hechazo. Creo que vas bien arreglado. Y también que lo hagan con los judíos, y también que lo hagan los ortodoxos, que son 15 días después. En fin, vamos a celebrarlo todo, ¿no? ¿Por qué unas sino otras, no? Eso lo veremos porque los socialistas son costaleros. Le veremos todos ahí, pero de otro tipo de pasos, no los que nosotros pensamos. La alcaldesa de Granada, si tiene suerte en unos años, puede ser concejal de un alcalde que celebre el Ramadán. A costalero, Tito. O estás dentro del harén de Abderramán 22. Esto ya no me meto. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes por ahí? Pues el narcotráfico es una actividad que se ha normalizado en España y muchas de las personas jalean incluso a que esto se produzca. Y claro, vamos a hablar del clan de los Pantoja, y no es del que ustedes están pensando. Es una organización criminal que operaba en el campo de Gibraltar, y en el 2020, pues una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, pues detuvieron tanto en Algeciras y La Línea a 36 miembros de este clan. Los agentes intervinieron más de 4.000 kilos de hachís, 19 coches, 9 embarcaciones, dinero en efectivo. Es uno de los clanes que ha estado más preparado en medios para operar en esta zona. También tenían varias armas simuladas y diferente material informático para poder localizar dónde se encontraban las patrulleras y poder seguir dónde estaban las narcolanchas con la mercancía, porque tenían también diversos equipos de telecomunicaciones. Pues bien, hace 3 días conocimos que uno de los líderes, Jesús Heredia, que es conocido como el Pantoja, que es el líder de esta organización, se fugó de la prisión debido a durante un permiso penitenciario. No sé si ustedes le conocen, Jesús Heredia era la mano derecha de Abdellah El Hab, que era conocido popularmente como el Messi del hachís, que está huido, está en Marruecos y desde allí sigue operando, y era un gran aficionado al fútbol, por eso el nombre, y controlaba parte del traspaso de drogas desde Marruecos a campo de Gibraltar. Por eso se unió con el clan de los Pantoja para poder llevar a cabo estas operaciones. Pues bien, Jesús Heredia está de permiso penitenciario y se ha escapado. Entonces no se fugó. Lo que dejaron volver, pero no se ha fugado, ¿eh? Lo han fugado antes y ha decidido seguir fugado. Se ha ido con la Montoya. Él cumplía una condena de 6 meses de prisión por un delito de pertenencia a grupo criminal y 4 años y 5 meses de cárcel como autor de un delito contra la salud pública. Claro, este hecho nos puede parecer un hecho aislado, alguien que tiene un permiso penitenciario y le abre las puertas para disfrutar de sus horas libres, pero claro, si vemos que desde el 2019 hasta el 2024 se han fugado más de 2.300 presos durante permisos penitenciarios, dice, oye, esto no es un caso aislado, esto es una respuesta del gobierno a una pregunta del Partido Popular, que le han preguntado que especifique los datos de los reos que no han vuelto a la cárcel después de un permiso penitenciario desde 2019 hasta 2024. Y también aquellos presos que se fugaron desde el mismo periodo. Estos datos no han sido facilitados, pero sí que hemos sabido hace muy poco tiempo. Hemos visto como en la Comunidad Valenciana 2 presos se fugaron durante el partido del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, de que lanzaron unas sábanas y salieron por la ventana. Un mes después detuvieron a uno y al siguiente detuvieron al otro. Pero claro, 2.358 presos que se han fugado, que no han vuelto a su hora de vida, y que muchos de ellos no se han sabido dónde están al cabo de mucho tiempo. Es algo que el Ministerio del Interior
debería hacérselo ver. Como mínimo se demuestra que es ineficaz la legislación y ellos, no los presos fugados, sino los eficaces son los presos. Los eficaces son los presos. Han demostrado una eficacia. Claro, no sé por qué se complica. Que habría que nombrar a sus ministros del Interior, porque ellos sí que saben. Bueno, más bien de exterior. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, recta final de programa, y hoy nos acompaña en esta mesa Ramón Torrelledo, porque nos viene a hablar de su próximo concierto, el próximo 12 de abril, ya la 7ª edición. Séptima. ¿Quién iba a decir? Fíjate, en el 2018 empezó y se suspendió por la pandemia y aquí seguimos. Y con un programa muy especial, fíjate, dedicado a la zarzuela, el género de Madrid. Ya sabéis que Madrid es zarzuela. Y al margen de que es el género más universal que tenemos en España. No solo es de Madrid, es de España y prácticamente lo conoce todo el mundo y ama la zarzuela todo el mundo. Y ahí vamos a estar con esta 7ª edición, más de 400 músicos sobre el escenario y van a aparecer por allí, aunque fuese simbólicamente y a través de la música, los chulapos, las chulapas, los majos, las manolas. Todos, hasta las rubias y las morenas también van a estar. Madrid todas son hijas de Madrid. ¿Por qué escoge Ramón este género? En primer lugar, porque lo amo. En segundo lugar, porque cualquier músico español debe de llevar como embajada musical por el mundo la zarzuela. Yo en todos los sitios que he ido, en todos, he ido con zarzuela. Ahora acabo de estar en Kiev y con zarzuela, y la gente se vuelve loca con la zarzuela. Y el próximo día esperemos que vamos a acariciar y a pellizcar los corazones de toda la gente que vaya al auditorio. Otro concierto inolvidable, y espero que los asistentes, los presentes en esta mesa, acudan como suelen hacer en otros conciertos y disfruten de este grandísimo concierto. Supongo que también disfrutaremos. La zarzuela es que es una maravilla. Por favor. Aparte que se te alegra el corazón. Se entiende incluso la letra. Sí. Con la ópera no me ocurre, yo por eso me gusta más la zarzuela. No es en alemán. Claro, y la zarzuela la sigo perfectamente. Pero la ópera todo no. el mundo le entusiasma la en castellano y en catalán, que también tenemos zarzuelas. Sí, claro que Al rey que rabió, por ejemplo. Exactamente. Fijaos que vino Saint-Saëns a Madrid y le llevaron a escuchar zarzuela, en concreto La Revoltosa, y bueno, quedó fascinado. Como queda fascinado todo el mundo. Fíjate, la gran labor que hicieron los 3 tenores. Llevaron la zarzuela por todo el mundo. Entonces, al margen de otros movimientos, Michu o lo que fuese, hay gente que ha hecho muchísima labor buenísima por la humanidad, por la cultura y, en este caso, por la zarzuela. Plácido Domingo, por ejemplo. Y Pavarotti cantó zarzuela y amaba y ama la zarzuela, en fin, yo no sé cómo la gente de España no piensa que esto forma parte del pasado, que entonces es una reliquia del pasado. Sigue conmocionando, que sigue cautivando, emocionando a toda la gente, incluso las nuevas generaciones. Yo he hecho música de zarzuela con jóvenes y alucinan, siguiendo su forma, Sí, y creo que todos los que estamos aquí alucinamos con la zarzuela. Es maravilloso y la gente que nos está escuchando, estoy seguro que va a ir. Pasar un estupendo rato con Ramón Torrelledo, que es pura pasión además. Pues ahí estaremos. Ramón, supongo que también habrá alguna obra muy especial para ti. Fíjate, todo lo que he seleccionado son obras que he ido llevando por ahí, pero hombre, en el Teatro de la Zarzuela hice bastante La Revoltosa. De hecho, vamos a cantar el dúo de Maripepa y Felipe, y yo hice, que lo va a cantar María Rodríguez, que es la voz de la lírica española y de la zarzuela. Hice con ella el papel y es un recuerdo inolvidable. Y la boda de Luis Alonso, y el coro de los enamorados, y la parranda y el Cádiz. Bueno, yo espero que cuando llegue Cádiz la gente ya tire el teatro, como no puede ser de otra forma. El canto a Murcia, encima he hecho una selección de toda España, de música representativa de toda España. ¿Dónde nos hacemos con las entradas, Ramón? Como siempre, en el Corte Inglés, ya son como amigos.
Y será el día 12 de abril, sábado, matinal a las 12 del mediodía. Espero a toda la gente, les puedo asegurar, como casi todos los conciertos, pero este en especial, además tiene la característica de que es solidario. De la recaudación se beneficiará Claudia Teglen, que es la Fundación Convives con Espasticidad. Y nada, esperemos que llenar el auditorio y todos terminemos felices. Y todos los que queráis ir aquí, ya sabéis. Nos ponemos a cantar ahí. En algún momento cantaréis, en algún momento. Seguro, ya he contado. Recuerden, 12 de abril a las 12 del mediodía para hacerse con sus entradas ese código QR que están viendo en sus pantallas. Con el móvil pueden aproximar la cámara y les lleva directamente a esa compra de entradas, y si no en cualquier establecimiento físico del Corte Inglés. Ramón, nos vemos muy pronto. Viva la zarzuela. Gracias. Vamos con una noticia de última hora, porque acabamos de conocer en boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar un plan para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y atención, autorización de los centros universitarios. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno tras presidir un acto en la sede de Escuelas Pías de la UNED en Madrid, y justo después de que este fin de semana María Jesús Montero atacara directamente a este tipo de enseñanza. La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza en esa familia que solo a través del esfuerzo, a través del conocimiento, de la capacitación, van a subir escaños, van a subir escalones en la escala social. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título. Llama bastante la atención esas palabras de María Jesús Montero, porque cargan directamente no solo contra el presidente del Gobierno, sino contra varios de los ministros que apostaron por la educación privada para hacer algunas de sus formaciones. Estaríamos hablando, por ejemplo, de José Manuel Álvarez, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, Fernando Grande Marlasca, que se licenció en Derecho Económico, también Jordi Hereu, hablamos de Administración de Empresas en ESADE, en Barcelona, Elma Saiz, máster universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra, o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es doctor en Economía de Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, que también es de titularidad privada. Y licenciado también con los agustinos en el Escorial. Eso es. Tiene todo. Menos el doctorado, parece. Bueno, el doctorado formalmente sí. Miguel, tenemos un problema con tu micrófono. Te hemos censurado. Vamos a intentar solucionar estos problemas técnicos y enseguida escuchamos cuál es tu opinión del asunto. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. La educación libre. Libre. No, pero la educación libre de enseñanza, no de Ginés de los Ríos, los masones y tal, no. La educación libre. El que quiera crear una institución educativa, que la cree. El que quiera ir a esa institución, que vaya. Y el dinerico para la educación de los jóvenes y de los niños en una bolsa, y se le da a cada niño, o a cada padre de cada niño, se le da el dinero que le corresponde. Y el padre, la madre, deciden dónde quieren gastarse ese dinero que legítimamente les corresponde en el reparto social, en la justicia redistributiva que debe hacer el Estado, que es una función del Estado básica, para aquellos que tienen que educar a un niño, a un adolescente, a un chico, a una chica. Y eso tiene que ser así. Todo lo demás no me interesa para nada, para nada. Las mejores universidades de España no son las universidades públicas. Y las mejores universidades del mundo tampoco lo son. Vaya usted a preguntar en los Estados Unidos, por ejemplo, donde están, no sé, de 200, las 100 mejores universidades. Sí. También han perdido mucho las universidades privadas norteamericanas. ¿Y por qué tiene que ser mejor privada que pública? ¿Por qué? Porque ¿dónde está la cuestión que sea privada o pública? ¿Dónde sale el dinero? ¿O quién decide quiénes son los profesores y con qué criterios enseñan? ¿Cuál es el tema?
Porque aquí estamos en una especie de trampantojo constantemente. Yo lo explicaba esta mañana en la radio. Yo tengo 6 hijos y 6 niños pequeños. Vale, hay que votar. ¿Los intereses de mis hijos están en juego en esa votación cuando elegimos a un gobierno? Sí, ¿no? ¿Y porque ellos no tienen voto? Y el voto, mientras son menores, lo tengo yo. Yo si con 6 hijos debería tener al menos 7 votos, ¿no? El de mi mujer, el de mis 6 hijos y el mío, 8. ¿Por qué no? ¿O es que ellos no cuentan? Bueno, pues no. Pues resulta que tengo los mismos votos, es decir, uno que el señor que tiene ningún hijo, uno o ninguno, y que dedica su dinero a irse de vacaciones a las Maldivas. Yo estoy comprando pañales para que esos niños en el futuro formen parte de nuestra sociedad, la hagan crecer, la hagan progresar, la mantengan, porque es que no mantiene a la sociedad. No sé, es todo una especie de trampantojo. Claro, como hagas eso ahora y les des votos por los hijos que tienes, pues vamos a ser todos musulmanes, claro. Pues fíjate si es buena la universidad privada, que la eligen hasta ellos, pero es que fíjate si es buena la sanidad privada, que la eligen hasta ellos, y es lo que eligen como su primera opción, y ya lo vemos de estos ministros y de tantos otros políticos del Partido Socialista. Creo que Pedro ha dicho antes una idea muy interesante, que es que se va a atacar todas esas instituciones libres que aún generan parcelas de libertad en nuestro país, ¿no? Creo que la universidad privada, porque la universidad no solo es una universidad como garante de expedición de títulos universitarios, como formadora de las nuevas generaciones, también la universidad entabla un diálogo en la sociedad. Y lo que más les molesta al gobierno, yo no creo que sea tanto la universidad privada por privada, sino la universidad privada por funcional, por exitosa, por sus propietarios. Una cosa que detesta, por ejemplo, este gobierno de la educación concertada es que la mayoría de colegios concertados en España pertenecen a asociaciones de la Iglesia Católica. Y una cosa que detestan de las universidades privadas es que la mayoría de universidades privadas en España pertenecen de alguna forma a la Iglesia Católica en alguno de sus movimientos. Y en Madrid tenemos muchísimas, y en toda España hay muchísimas universidades muy buenas, muy brillantes, que como pertenecen a la Iglesia o a algún movimiento, pues eso el gobierno lo tiene entre ceja y ceja. Por eso digo que a veces no es tanto que vayan contra la privada en tanto que privada, sino la privada en tanto que garantía de creación de pensamiento libre, gracias a pues que no depende del gobierno, gracias a que no depende de subvenciones políticas, gracias a que no depende, ¿no? Entonces, esa capacidad de crear ideas y de seguir siendo una parcela, un reducto de libertad, es lo que más le molesta al gobierno, claro. No que no la calidad de los títulos, que es lo que nos está pretendiendo decir la ministra, que es mentira. Porque si no la gente elegiría la pública, como de hecho no hacen ellos. Exacto, Francas. Además, la calidad de los títulos se nota después por cuando contratas a alguien, te miras muy bien la calidad del título. En Barcelona, tradicionalmente, para no entrar en el IESE, que los ha contratado todo el mundo siempre, pero que tenía título oficial, había un famoso instituto que era el IQS, que es el Instituto Químico de Sarriá, cuyo título, al menos yo cuando vivía en Barcelona, ahora no lo sé, no estaba reconocido en ningún sitio, pero te puedo asegurar que nunca quedó un ingeniero, no solamente fuera del mercado laboral en cuestión de horas, sino con unos sueldos que ya le gustaría ver a mucha gente, porque la fama que tenía el IQS es que era lo mejor en ingeniería química que había con diferencia. Yo lo único que quería añadir a todo lo que habéis dicho vosotros, que es más bien de fondo, es que por si fuera poco, normalmente la plaza privada suele ser como mínimo la mitad de costosa que la plaza pública. En algunos casos es un tercio, pero ya no me tiro más de la piscina, para no decir siempre es un tercio, pero en algunos casos está comprobado que es un tercio. Con lo cual, eso para acabar de arreglar, o sea, no solamente es mejor la calidad, no solamente diríamos, va a favor de la libertad, que parece que es una cosa bastante humana, el derecho a la libertad o la aspiración a la libertad, sino que es más barata, con lo cual se lo tendrían que hacer mirar los partidarios de lo contrario. En fin, Julio, ¿qué has estado publicando en Telegram? Pues esta mañana ha estado liado, no por estar quien liado. mejor puede hablar de lo que he publicado en Telegram es Miguel Robledo. Yo que lo sigo. Me encanta cómo Julio Ariza quiere evidenciar los fallos técnicos de este programa porque todavía no podemos dejarle hablar. De hecho, Miguel, no puedes hablar porque en casa no te escuchan. Habla, no es habla así. Miguel, por favor. Habla, di a qué hora he publicado, A Miguel. las 6:30, macho, a las 6:30.
Si no estábamos más que tú y yo despiertos. Antes Nadie publicaba escucha a a las 5 Miguel de la en casa. mañana. No, a veces, ya está bien, de verdad. Compañeros, tenemos unos fallos técnicos, estamos intentando solucionarlos. Nosotros queremos ofrecer a nuestros espectadores la máxima calidad de programa y también de sonido, así que vamos a tratar de solucionarlo cuanto antes. Julio, te preguntaba por lo que has publicado en Telegram, te lo pregunto única y exclusivamente a ti. Pues mira, vamos a ver, en Telegram tenéis un buen artículo de Carlos Flores sobre cuál es el manual de instrucciones para preparar la ilegalización de Vox. Parece muy bien tirado y muy bien escrito por parte de... Hay un dato interesantísimo, que si fuera Vox no te quiero ni contar lo que hubiera ocurrido, que es como el PSOE ocultó al Tribunal de Cuentas un préstamo de 1,7 millones de euros. También muy interesante. Y bueno, y luego tenéis un par de artículos muy interesantes sobre el tema del Valle de los Caídos y la posición cobarde de algunos obispos españoles, específicamente además de la Conferencia Episcopal y del Cardenal Arzobispo de Madrid, que han llegado a un entendimiento con el Estado, es decir, con los anticristianos, para lo que llaman resignificar el Valle de los Caídos. Bueno, pues tenéis una carta abierta en Info Vaticana, que probablemente es el medio que mejor información y más precisa y más al día está dando sobre este tema del Valle de los Caídos, sobre este asunto del acuerdo entre el Estado y el cardenal Cobo, que parece ser el encargado por Parolín, en el Vaticano, para llevar esta negociación. Una negociación, por cierto, desastrosa. Yo he contado esta mañana, si me permites, Te quería preguntar que cómo ha ido la protesta, además. La protesta, bueno, ahí había, pues no sé, 80, 100 personas que han dejado su trabajo o han querido ir a las 10:30 a manifestarles a algunos de los obispos que en ese momento estaban entrando en la conferencia episcopal a decirles que, bueno, pues que no estaban actuando bien y que hay muchos católicos madrileños que están muy enfadados porque, claro, les están dejando solos de nuevo. Tienen que ir ellos allí a dar la cara. Si tendrían que estar los obispos españoles manifestándose en la puerta de otros ministerios. ¿Qué problema tenemos? Que la Iglesia Católica es comprable. Desde luego los fieles católicos no, pero los obispos son comprables. Su actitud ante determinados temas depende de la X de la renta, depende del dinero que les paguen a los profesores de religión, depende de la subvención o del IBI o del IVA o de no sé qué. ¿Pero cómo es posible? Ninguna religión debería vivir del pago de los estados. Estamos es una confusión enorme a la que se somete a la gente. Esta mañana contaba la anécdota. Para mí el Valle de los Caídos tiene un especial significado porque en la última parte de Zapatero, del gobierno de Zapatero, hubo un momento muy duro y muy crucial para el Valle. Y el abad, no el prior que acaba de cesar, el abad me pidió por favor verme. Y yo fui al Valle de los Caídos, es una anécdota que viví personalmente. Me fui al Valle de los Caídos, comí en el refectorio con los monjes y después me tomé un café con el abad, en su pequeña celda. Y el abad me contaba cosas, me decía que era muy importante que nosotros retransmitiéramos la misa desde el Valle de los Caídos, que había que recordarle a la gente que estaban allí que existían los problemas que tenían con patrimonio, etcétera. Y recuerdo que me contó una anécdota que me maravilló, porque para mí una de las digamos, claves o de la belleza mayor que está dentro del Valle es el Cristo que está en la Basílica, el Cristo del altar mayor. Ese Cristo que fue realizado por un nacionalista vasco, un escultor, se llamaba Julio Beovide, si no recuerdo mal. Julio Beovide era muy amigo de Luis Zuloaga. Ellos vivían en Zumaya y cuando Franco acude a un cumpleaños de Zuloaga, en una de las estancias de la casa de Zuloaga, una casa muy bonita, por cierto, ve un crucifijo precioso. Franco le maravilla la belleza del crucifijo y le dice a Zuloaga que quién es el autor. Este le dice que es un nacionalista vasco, bastante radical, Julio Beovide,
y que, bueno, pues que difícilmente va a aceptar un encargo que sea propuesto por Franco, porque Franco le pide a ver si este escultor le puede hacer un Cristo de un determinado tamaño para un encargo suyo. En ese momento Franco parece que ya tenía en la cabeza que el Valle de los Caídos se acababa de iniciar las obras y ya tenía en la cabeza poner un crucifijo muy grande y muy impactante. Entonces Zuloaga se va a ver a Beovide y le dice que el crucifijo, el encargo es para unos americanos. Total, que empieza él a hacerlo y en un momento determinado ya le dice no es para los americanos, es porque Franco lo ha pedido. Bueno, Beovide, a pesar de saber eso, que Franco lo ha pedido, dice, ok, lo voy a hacer. Y efectivamente ese crucifijo es el que está en el Valle de los Caídos. Cuando en el año 2005 se produce el atentado terrible en el que además saltan prácticamente las puertas, que son unas puertas enormes, cuando el abad, esto lo cuento porque me lo contó personalmente a mí el abad llega a la zona del altar mayor, empieza a deshacerse todo el humo, todos los residuos del bombazo, y ya cuando empieza a ver, ve el Cristo, que era lo que le importaba al abad, y a ver si se han destruido el Cristo. Entonces el Cristo estaba intacto, y en la mano derecha estaba una rosa. Cristo en la mano derecha tenía una rosa, que parece que con el impacto de la bomba había saltado a la mano del Cristo, y ahí estaba la rosa. Y me contó una anécdota porque el abad no olvida el impacto que le produjo ese milagro, ¿no? Llegamos ya a los últimos minutos de programa para Sandro Meco en Dos Continentes. Bueno, pues la gran noticia de este fin de semana ha sido esa entrevista que ha concedido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la NBC, eso sí, por vía telefónica. Una entrevista en la que ha dicho que está cabreado con absolutamente todo el mundo. Con Zelensky, con Putin, con Irán. Le falta con su perro, pero no tiene. Bien, aparte de todo esto, hay una cuestión de la que hay que hablar sí o sí. ¿Es posible que Donald Trump pueda acceder a una tercera legislatura en 2028? Vámonos a la que tiene que ser nuestra chuleta, la Constitución de los Estados Unidos. Vámonos a la primera enmienda, la enmienda de hecho número 22. Establece lo siguiente, que ninguna persona puede ejercer el cargo de presidente durante más de 2 legislaturas. Con esto parecería que está bastante claro, ¿no? Bien, pues hay otro artículo que podría llevar esa hipótesis de Donald Trump por un camino totalmente distinto. Es el artículo 2, sección número 6, que lo que establece es algo que saben ustedes totalmente, que es el hecho de que si un presidente muere, es relevado de su cargo o le echan, sería el vicepresidente quien accede a ese cargo. Es decir, que si Donald Trump se presenta en 2028 no como candidato presidencial, sino como candidato de la vicepresidencia, podría, según este artículo, acceder a esa presidencia. Ahora bien, sí que es verdad que nos faltaría hablar de la enmienda número 12, que lo que dice es que todos aquellos que se presentan a la vicepresidencia tienen que poder hacerlo también para la presidencia. Pero hay muchos blancos, hay muchas partes que son muy abstractas, así que lo cierto es que habría toda una batalla si es que finalmente Donald Trump decide dar ese paso. Y la pregunta es, ¿quiere Donald Trump dar ese paso? Nos lo cuenta él mismo. Dijo que no estaba bromeando al hablar de una tercera legislatura al buscarla. ¿Significa que no va a abandonar el puesto? No estoy mirando eso, pero te diré que mucha gente me ha pedido que tenga una tercera legislatura. Aunque sería la cuarta, porque las elecciones de 2020 fueron amañadas totalmente. Así que sería la cuarta. Eso sí, no me deis el mérito porque Biden lo hizo muy mal esos 4 años. Es decir, Trump no lo descarta. Recordemos que toda esta conversación comenzó hace un par de semanas cuando Steve Bannon dijo que él quería ver a Trump en 2028 y que le iba a apoyar. Veremos qué ocurre de cara a esas elecciones para las que aún quedan 3 años.
No había quedado un tiempo, pero bueno, por lo menos vamos conociendo sus planes. Todo esto y mucho más, Sandro Meco. Esta noche, aquí en el Toro Televisión, casi no lo cojo, ¿eh? He estado a puntito. Gracias, Sandro. Nos vemos esta noche. Estos últimos minutos para Miguel Robledo, que ya puede hablar. Me he quedado sin discurso. Ya. No, ¿qué te parece ese ataque furibundo? No solo el de María Jesús Montero de este fin de semana, sino ya que el propio gobierno ha montado una campaña de acoso y derribo a la enseñanza privada. Bueno, lo que habría que recordar al gobierno es por qué nacen las universidades privadas, ¿no? O sea, básicamente, o los centros de estudio, básicamente porque la pública o no daba ese servicio, o bien porque había un colapso. Es decir, matemáticas en la Complutense todo el mundo quiere hacer matemáticas. Los números son pequeñísimos. ¿Qué tienes que hacerte? Pues tiene que ser la privada la que precisamente imparta esas asignaturas. Eso sí, a lo mejor en filología hay 300.000, por decir una tontería, 300.000 plazas y en matemáticas hay 100, ¿no? Es decir, en el fondo lo que subyace es la libertad, ¿no? Es decir, yo con mi dinero voy donde quiero y como quiero, y usted no me va a decir que esto es mejor ni que esto es peor. Lo que habría que preguntarse es por qué hay mucha gente que está prefiriendo la enseñanza privada cuando la Facultad de Derecho de la Complutense era la gran fábrica de grandes catedráticos, de grandes manuales. De ahí sale pues desde Garrigues, Verdú, Pérez Prendes, es decir, muchísimos, pero pasa lo mismo. Y aún así, es decir, las facultades de medicina mejores no están en general, no están en las privadas, están en las públicas. Entonces, esa es la reflexión que hay que hacer. Oiga, ¿cómo hacemos para tener una enseñanza pública de la máxima calidad? Ahora, eso no a cambio de una demagogia que se cae, como en el listado que has dado de personas que han ido a la privada, se cae en cuanto hablas del presidente del gobierno y para abajo 5 ministros. Si vas a secretario de Estado, tenemos que seguramente habrá muchos más miembros del gobierno que han ido a la privada que a la pública. ¿Eso quiere decir algo? No, no quiere decir nada. Quiere decir que eliges. Y aquí lo tenemos que dejar por hoy. Gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de este programa aquí en Dando Caña. Nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados en todas nuestras redes sociales, no solo en el canal de Telegram de Julio, sino también en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Twitter, para estar al tanto de los mejores momentos de los diferentes programas o ese programa que no ha podido ver en directo. Por lo demás, nos despedimos. Mañana les esperamos aquí puntuales como siempre a las 12. Que pasen un feliz lunes. Hasta mañana.